La historia de Elena no comenzó el día en que engañó a su marido, ni siquiera en la tarde en que sus hijos dejaron de mirarla a los ojos. Comenzó mucho antes, en esos silencios largos en la mesa de la cocina, cuando el ruido de los cubiertos chocando contra los platos llenaba más espacio que cualquier palabra. Durante años, el matrimonio había sido un territorio conocido pero desigual, un paisaje de rutinas repetidas donde ella aprendió a hacer todo y, al mismo tiempo, nada. Su vida transcurría entre horarios, cuidados, compromisos y la sensación constante de estar viviendo una existencia prestada, como si su propia historia estuviera guardada en una caja que nadie recordaba abrir. Elena tenía 49 años cuando conoció a Mauro. No fue una pasión arrolladora ni un romance de película, sino un encuentro humano entre dos personas que cargaban cansancio en la espalda y un deseo silencioso de sentirse vistas. Mauro era chofer de una cooperativa comunitaria y ella lo conoció cuando empezó a llevar a su madre a las consultas médicas semanales. Él tenía una forma de hablar suave, una paciencia rara, casi anticuada, y un interés sincero por escuchar. Elena llevaba años sin sentirse escuchada, ni por su marido, Orlando, que ya ni intentaba disimular su indiferencia, ni por sus hijos, Valentina y Diego, siempre ocupados, siempre lejos, siempre mirando el celular o respondiendo con monosílabos. Con el tiempo, el matrimonio había dejado de ser un espacio emocional y se había convertido en una especie de empresa familiar, donde cada miembro cumplía un rol sin cuestionar nada. Con Mauro, el tiempo parecía moverse distinto. Ella se sorprendía a sí misma sonriendo cuando él le contaba historias simples, cotidianas, que no tenían nada extraordinario, pero que él relataba con un calor que le recordaba épocas en las que aún se sentía viva. No buscó nada más allá de esa sensación, al principio. Pero el corazón humano, cuando encuentra una grieta de atención, prende fuego sin pedir permiso. El engaño no fue planeado ni impulsivo. Fue la suma de demasiadas ausencias, de años sin ser tocada con cariño, de una vida entera postergada. Fue un error, sí, pero también un grito. Mauro y ella se encontraron a mitad de un día cualquiera, bajo una lluvia suave que lograba humedecerle hasta los huesos. Él la vio temblando afuera de la clínica, le ofreció resguardo en la camioneta, y dentro de ese pequeño espacio, sellado por el sonido constante del agua golpeando el techo, ella sintió la primera tregua emocional en décadas. Lo que ocurrió después fue inevitable, pero no glorioso. No fue pasión liberadora. Fue vulnerabilidad pura, un desahogo más emocional que físico, un intento desesperado de recordar quién era. Cuando volvió a casa esa noche, no llevaba perfume distinto ni señales visibles. Lo que la delataba era algo más profundo: la mirada. Sus hijos lo notaron primero. Valentina la observó largo rato, con una mezcla de intuición y sospecha, como si la madre hubiera regresado siendo alguien diferente. Diego, más impulsivo, se volvió frío de inmediato, sin siquiera saber por qué. Orlando no sospechó nada, o quizás no quiso hacerlo. Llevaban tanto tiempo viviendo en habitaciones emocionales separadas que un cambio en ella apenas le rozó la atención. No pasó mucho tiempo hasta que la verdad salió a la luz. Fue Valentina quien encontró los mensajes en el viejo celular de Elena, no por maldad, sino por simple curiosidad, y la casa estalló. Los gritos se escucharon desde la calle. Diego golpeó una silla. Orlando se quedó mudo, como si la traición hubiera partido su orgullo en dos. Valentina lloraba sin parar, repitiendo una y otra vez que no reconocía a la mujer que tenía enfrente. En cuestión de horas, Elena pasó de ser el centro silencioso de la familia a convertirse en la culpable absoluta, la causa de todas las fallas, la vergüenza que nadie quería mirar. Lo más doloroso no fue el juicio del marido, con quien, en el fondo, ya no compartía casi nada, sino el de los hijos. Diego dejó de hablarle por completo. Valentina la trataba con una cortesía seca, distante, como si fuera una extraña que había entrado a la casa sin permiso. Elena intentó explicar, lloró, pidió perdón, intentó reconstruir puentes que ya no tenían cimientos. Pero las palabras no alcanzaban. Para sus hijos, el error de su madre era imperdonable, porque había destruido una imagen idealizada que ellos mismos habían creado.
Pasaron semanas en las que la casa parecía un museo donde vivían sombras. Nadie discutía ya. La indiferencia reemplazó el conflicto y resultó aún más devastadora. Elena se despertaba cada día con el peso de un silencio que la aplastaba. Empezó a dormir menos, a comer poco, a moverse lentamente como si cada tarea cotidiana fuera un recordatorio de su condición. Ya no pertenecía a ese hogar. Era la figura desplazada, la pieza que ya no encajaba. Más de una vez pensó en irse, pero no tenía a dónde. Su madre dependía de ella. Su trabajo era modesto, y la casa familiar, aunque fría, seguía siendo el único territorio conocido. Hasta que un día, cansada de sostener una vida que se derrumbaba, tomó la decisión que cambiaría el rumbo de todo. Buscaría ayuda, no para recuperar a su familia, sino para recuperar algo de sí misma. Fue un acto pequeño, casi tímido. Tocó la puerta del centro comunitario del barrio, ese que siempre veía desde lejos, y pidió hablar con alguien. No sabía con quién, ni para qué exactamente. Solo sentía que no podía seguir desmoronándose en silencio. Allí conoció a Lidia, una psicóloga de voz tranquila que la escuchó durante más de una hora sin interrumpirla. Elena habló de su vida, de sus errores, de su matrimonio asfixiante, de los hijos que la miraban como si fuera culpable de un crimen irrecuperable. Por primera vez, alguien no la juzgó. Lidia le habló de responsabilidad, sí, pero también de humanidad, de la complejidad de las relaciones, de los lugares invisibles donde se acumula el dolor hasta romper a las personas. Elena salió de esa sesión sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, un leve, casi imperceptible, alivio. Pero la vida, cuando parece empezar a abrir una ventana, suele recordarnos que las heridas viejas siguen allí. Un martes al mediodía, mientras preparaba la comida para su madre, escuchó el sonido de un mensaje entrando en su teléfono. Pensó que sería algún aviso rutinario, una promoción o un recordatorio médico. Pero cuando vio el nombre en la pantalla, el aire se le quedó atrapado en el pecho. Era de Mauro. Después de meses de silencio, después de todo lo que había pasado, él había vuelto a escribirle. En ese instante, algo en el suelo emocional que había construido comenzó a temblar. Y entonces, Elena dejó el teléfono sobre la mesa, como si el mero contacto con él pudiera quemarla. No esperaba volver a ver el nombre de Mauro en su pantalla, no después del caos que había desatado todo aquello. Por un momento pensó en ignorarlo, fingir que nunca llegó, continuar con esa reconstrucción lenta que llevaba semanas intentando sostener. Pero el corazón humano tiene memoria, incluso cuando uno intenta olvidarlo. Y el pulso de Elena empezó a acelerarse, traicionándola. El mensaje era simple, casi inocente a primera vista. Espero que estés bien. Necesito hablar contigo. No había reclamos ni insinuaciones, tampoco disculpas. Solo una frase que abría demasiadas puertas. Elena se quedó inmóvil varios minutos, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Su madre, sentada en la sala, tosió levemente, recordándole que la vida cotidiana seguía, aunque su mundo interior se estuviera alterando otra vez. Al final, sin pensarlo demasiado, respondió con un mensaje breve. «Estoy ocupada ahora. ¿Pasa algo urgente?» Lo envió con el corazón apretado, deseando que Mauro dijera algo que le permitiera cerrar ese capítulo de una vez. Pero la respuesta llegó casi de inmediato. «No urgente, pero importante. Si puedes, quiero verte». Elena tragó saliva. Ese verte era exactamente lo que había estado evitando desde el día en que todo se vino abajo. No quería volver a caer en la misma confusión emocional. No quería alimentar algo que ya había causado suficiente daño, pero tampoco quería enfrentar la duda de qué podría ser tan importante como para que él reapareciera así. Pasó más de una hora caminando por la casa, dando vueltas sin rumbo, mientras su madre preguntaba si algo pasaba y ella respondía con evasivas suaves. Finalmente tomó la decisión. Aceptaría verlo, pero en un lugar público, sin espacio para ambigüedades. Cuando lo escribió, Mauro no tardó en proponer un pequeño café frente a la plaza central, donde solían pasar ancianos jugando a las cartas bajo la sombra de los árboles. Elena llegó temprano. Se sentó junto a la ventana, con las manos entrelazadas,
sintiendo una mezcla incómoda entre nervios y resignación. Cuando él llegó, vio que no era el mismo hombre que recordaba. Mauro estaba más delgado, el rostro cansado, con ojeras profundas y una expresión que mezclaba culpa y preocupación. Ambos se saludaron con una cortesía distante, como si hubieran sido viejos conocidos que no se veían desde años, pero sin la familiaridad de antes. No hubo preámbulos. Él suspiró, se frotó las manos y dijo: «No estoy aquí para pedirte nada». Elena sintió un leve alivio recorrerle el cuerpo, pero ese alivio se disipó cuando Mauro agregó: «Solo quería contarte algo, antes de que lo oigas de otro lado». Aquella frase la tensó por completo. Mauro le explicó que su exesposa había descubierto mensajes viejos entre ellos, no aquellos del día de la infidelidad, sino conversaciones anteriores, amistosas, pero que dejaban ver cercanía emocional. La mujer había reaccionado con furia, amenazando con divulgar todo para arruinarle la reputación. Y en ese impulso, según él, había empezado a hablar en la comunidad, insinuando verdades y mentiras mezcladas, repitiendo una versión distorsionada que ya se estaba extendiendo. «Sé que ya sufriste bastante por todo esto, Elena. No quiero que vuelvas a pasar por lo mismo por culpa mía. Quería que lo supieras». Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. No podía creer que algo que ella había intentado enterrar siguiera generando consecuencias. Había sido lo suficientemente duro ser juzgada por su propia familia. Ahora, la posibilidad de ser señalada también fuera de casa le provocaba un dolor distinto, más social, más humillante. Dentro del café, algunas personas los miraban de reojo, quizás por simple curiosidad, quizás porque la historia ya empezaba a correr. Aún así, había algo en la voz de Mauro que no sonaba manipulador ni dramático. Parecía realmente preocupado, casi arrepentido de haber formado parte de su vida. Elena sintió una punzada incómoda. Por un instante, consideró culparlo de todo. Pero la verdad era más compleja. Lo que había pasado entre ellos era responsabilidad compartida, fruto de dos soledades que coincidieron en el peor momento. Hablaron por más de una hora, con una calma que contrastaba profundamente con la tormenta emocional de los meses anteriores. No hubo caricias, ni confesiones, ni nostalgia romántica. Fue una conversación adulta entre dos personas marcadas por decisiones difíciles. Elena quedó sorprendida al darse cuenta de que Mauro no quería recuperarla, ni reconstruir nada, ni reavivar sentimientos. Solo quería cerrar un capítulo de forma honesta. Eso la desarmó. Cuando se despidieron, él le dijo algo que se le quedó grabado: «No dejes que un error defina toda tu vida». Y después se fue, caminando despacio hacia la salida de la plaza, como si cada paso le costara más de lo que admitía. Elena volvió a casa con una sensación contradictoria. Por un lado se sentía más liviana, como si esa conversación hubiera liberado una parte de ella que seguía atrapada en el pasado. Por otro, sabía que las consecuencias sociales podían alcanzarla en cualquier momento. No sería simple cargar con otro juicio público, especialmente en un barrio donde todo se comenta. Esa misma tarde, Valentina llegó temprano a casa, un gesto que ya era extraño de por sí. Elena estaba en la cocina, lavando los platos, cuando su hija se acercó con una expresión dura. Sostenía el celular en la mano. «Mamá, ¿te puedo preguntar algo?». El tono no era agresivo, pero tenía un filo que la puso tensa. Elena asintió lentamente. Valentina suspiró y dijo: «Escuché algo hoy, algo en la universidad». Elena se dio vuelta despacio sintiendo el cuerpo entero ponerse rígido. Valentina continuó: «Dijeron que tú sigues involucrada con ese hombre». Elena sintió como si el aire desapareciera de repente. No solo por la información, sino porque la mirada de su hija ya no era de simple decepción, ahora era de incredulidad absoluta. Ella abrió la boca para explicar, para decir que no era cierto, que había sido una sola conversación para finalizar asuntos pendientes. Pero Valentina levantó la mano, pidiéndole silencio, y dijo algo que perforó el ambiente como un cuchillo. «Quiero escucharlo de ti. Pero necesito que seas honesta, de verdad». Elena respiró hondo, sabiendo que esa conversación decidiría no solo cómo la vería su hija, sino también hacia dónde se movería su vida desde ese momento. «¿Y entonces?».
Elena se quedó de pie frente a Valentina, sintiendo que cada palabra que eligiera a partir de ese momento definiría no solo su relación con la hija, sino también su propia dignidad. No podía mentir, pero tampoco quería que su verdad fuera usada como un arma para destruirla aún más. Valentina respiraba con impaciencia, como si estuviera conteniendo un mar entero detrás de su expresión seria. La cocina parecía demasiado pequeña para las dos, como si la casa entera encogiera para obligarlas a enfrentar ese instante. «El rumor no es cierto», dijo Elena lentamente. «Hoy me reuní con él, sí, pero no porque haya algo entre nosotros. Fue para cerrar un asunto pendiente que podría complicar mi vida y la nuestra». Valentina frunció el ceño, pero no interrumpió. Elena continuó, con la voz más baja, aunque firme. «No estoy involucrada con él. No quiero estarlo. Ese capítulo está terminado». Valentina la observó durante varios segundos, largos, incómodos, como si buscara señales ocultas en su rostro. La hija había heredado esa mirada interrogante del padre, una mirada que desarma, que obliga a mostrar más de lo que uno quisiera. Finalmente habló. «¿Por qué no nos dijiste que él te escribió? ¿Por qué seguir ocultando cosas, mamá? Eso es lo que duele». Elena sintió que las piernas le temblaban. Sabía que Valentina no era dura por crueldad, sino por miedo. Miedo a perder una referencia, miedo a que la mujer que la había criado se desarmara por completo. Elena dio un paso hacia ella, intentando acercarse sin invadirla. No quise ocultarlo. Solo no quería preocuparlos otra vez. Ya les hice suficiente daño. Valentina bajó los ojos, como si algo en esas palabras la hubiera atravesado. El silencio que siguió no fue tan hostil como el de las semanas anteriores. Era un silencio frágil, incierto, pero con un matiz diferente, como si ambas estuvieran tanteando un terreno nuevo. Finalmente, Valentina dijo un susurro casi imperceptible. «Solo quiero que pares de desaparecer de nosotros». Elena tragó saliva. Esa frase, pequeña pero brutalmente honesta, le abrió una grieta en el pecho. Durante los días siguientes, algo comenzó a cambiar, no de manera repentina ni milagrosa, sino en gestos mínimos. Valentina empezó a saludarla con menos dureza, a quedarse unos minutos más en la cocina después de cenar, incluso a preguntarle discretamente por la salud de su abuela. No era reconciliación, pero era un comienzo. Diego, en cambio, seguía distante. Para él, la traición había sido una frontera irreversible. Trataba a Elena con una cortesía fría, mecánica, como si fuese una cuidadora desconocida viviendo bajo el mismo techo. Era una distancia que dolía de un modo particular, porque Diego siempre había sido el más cercano a ella durante la infancia. Orlando apenas aparecía en casa. Pasaba más tiempo en el taller, inventando trabajos o prolongando entregas, haciendo lo imposible por no compartir espacio con ella más de lo necesario. No discutían, no hablaban del pasado. Era como convivir con un extraño que, por alguna razón inevitable, seguía teniendo llaves de la misma casa. Las reglas no escritas del hogar se habían vuelto rígidas. Elena dormía en un cuarto aparte. No mencionaba a Mauro. No lloraba frente a ellos. Hacía las tareas domésticas con discreción, tratando de ocupar el menor espacio emocional posible. Pero en secreto, la mujer continuaba con las sesiones en el centro comunitario. Lidia, la psicóloga, se había convertido en la única persona que la miraba sin acusación, sin prejuicio, sin esa sombra de decepción que parecía seguirla a todas partes. En esas sesiones, Elena hablaba de su culpa, sí, pero también de algo de lo que nunca se había atrevido a hablar. La sensación de haber vivido la mayor parte de su vida en función de los otros, hasta olvidarse por completo de sí misma. Un día, mientras regresaba del centro, pasó frente a la plaza donde los jubilados jugaban a las cartas. De pronto, reconoció una voz familiar. Era la exesposa de Mauro, hablando con dos mujeres del barrio. No la mencionaban directamente, pero cada gesto, cada mirada sutil, cada frase contenía esa intención venenosa de quienes hablan de algo delicado creyendo que nadie los escucha. Elena sintió un nudo en la garganta. No se acercó, no dijo nada. Caminó más rápido, con la cabeza baja,
intentando contener el impulso de llorar. Ya no era solo su familia. Toda la comunidad empezaba a tener una opinión sobre ella, incluso quienes no conocían su historia completa. Esa noche, cuando llegó a casa, se encontró con algo inesperado. Diego estaba en la sala, sentado frente al televisor apagado, con el ceño fruncido. Elena pasó silenciosamente, rumbo a la cocina, pero él la llamó. «Mamá». Su voz era tensa, pero no hostil. Elena se detuvo. Diego se levantó despacio y dijo: «Hoy me enteré de que están hablando de ti en el barrio». Elena sintió un vuelco en el estómago. Diego continuó: «No sé si mereces todo lo que dicen. No sé si mereces menos. Pero eres mi madre». Hubo un silencio pesado. «No voy a dejar que te humillen, aunque esté enojado contigo». Esas palabras, simples pero profundas, actuaron como un golpe emocional. No era un perdón, pero era la primera grieta real en el muro que él había levantado. Elena quiso abrazarlo, pero no se atrevió. Diego, como si hubiera anticipado su impulso, agregó: «No estoy listo para hablar de lo que pasó. Pero no quiero que estés sola en esto». Y volvió a sentarse, mirando el televisor apagado, como si el sonido inexistente lo ayudara a procesar la conversación. Elena lloró esa noche, no de tristeza, sino por la primera chispa de algo parecido a humanidad entre ellos. No era esperanza, exactamente, pero sí un avance. Pasaron semanas de pequeños avances, retrocesos y silencios necesarios, hasta que un día ocurrió algo que nadie esperaba. Orlando, que siempre había evitado cualquier conversación emocional, la llamó a hablar en el patio trasero. Elena salió con cautela, como si cada palabra que él fuera a pronunciar pudiera convertirse en una sentencia definitiva. Orlando se sentó en una silla de metal, mirando hacia el suelo. «No voy a pedirte que expliquemos todo lo que pasó», dijo, «ni que volvamos a ser lo que éramos. Tampoco voy a decir que te perdono». Elena no respondió. Sabía que él no había terminado. Orlando levantó la mirada y concluyó: «Pero no quiero una guerra eterna dentro de esta casa». Aquella frase, aunque seca, tenía una carga emocional inmensa. Era el reconocimiento de que ambos habían llegado a un punto en el que no quedaba más espacio para resentimientos activos. No sería amor. No sería reconciliación romántica. Sería convivencia digna. Un tipo de paz adulta construida no sobre afetos, sino sobre cansazo e maturidade. Elena aceptó en silencio. Los meses continuaron. Con el tiempo, los rumores se apagaron. La exesposa de Mauro se cansó de repetir su versión. La comunidad perdió el interés. Como pasa siempre, lo escandaloso no dura para siempre. La gente se aburre cuando el drama deja de alimentar conversaciones. Los hijos, sin darse cuenta, empezaron a integrarla nuevamente en pequeños aspectos de la vida diaria. Valentina le pedía consejos sobre la universidad. Diego la invitaba a acompañarlo de vez en cuando al supermercado. Orlando, aunque distante, dejó de tratarla con esa frialdad casi glacial. No la amaba, pero la respetaba como parte de la historia que habían construido juntos. Un año después, Elena logró algo que nunca esperaba: recuperar su lugar en su propia vida. Ya no vivía para el juicio ajeno, ni para la perfección imposible de la maternidad intachable. Tampoco buscaba excusas, ni se escondía detrás de culpas interminables. Entendió que los errores humanos no siempre destruyen vidas, a veces las reorganizan. Y cuando finalmente, una tarde cualquiera, Valentina la abrazó sin motivo aparente al regresar de la universidad, Elena sintió que había llegado al final de una travesía emocional que la transformó para siempre. No había victoria, ni redención dramática, solo humanidad, solo la vida, con sus giros, con sus daños, con su capacidad de seguir adelante. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena se permitió pensar que, quizás, la vida no le había dado una vuelta, sino una segunda oportunidad.